Bueno, pues yo escogí el capítulo de arquitectura donde el diseño puede vivir. Pues el libro es Theorizing a New Agenda for the Architecture por Kate Nesbitt. Fue escrito en 1996 en Nueva York. El capítulo, pues se trata de una entrevista que se le hace a Jacques Derrida. Como tal, Jacques no es bueno, no fue un arquitecto, fue más bien un filósofo que basó muchas de sus opiniones con respecto a la arquitectura, entonces por eso se le considera tan importante en el ámbito de la arquitectura, aunque él por sí mismo no lo es uno. Pues su pensamiento principal era la deconstrucción, la cual es una técnica que se basa en estudiar un concepto o algo que ya se tiene como preestablecido y que ya nadie duda de ello, y separarlo parte por parte, como por sus puntos clave, y después reacomodarlos de una forma completamente diferente para crear algo nuevo. Pues Jacques tenía como un concepto de la arquitectura donde en su pensamiento decía que no podía existir, que la arquitectura no podía existir sin que antes alguien lo hubiera pensado, y ese pensamiento llevaba a abrir un camino, pero no era un camino que se tenía que descubrir, sino que era un camino que se tenía que crear por sí mismo. También tenía como la concepción de que un edificio no podía escapar el concepto de tener corredores, habitaciones, escaleras, pasajes, puertas, ventanas, etcétera. Pues Jacques tenía una idea de que la arquitectura en el pasado se utilizaba de forma política para poder dominar áreas como el transporte, también como la economía y a la sociedad en sí misma. Entonces como que tenía un cierto concepto un poco malo sobre la arquitectura. Es por eso que cuando cambiaron de era al posmodernismo, pues como que la empezó a ver de forma diferente y vio que la arquitectura ya no representaba al hombre, sino que ahora la arquitectura era como un icono en sí misma. Entonces, ya en vez de representar a las personas mismas, se representaba así sola. Eh, pues el promodernismo cambió muchas cosas que el modernismo pues estaba haciendo. Entonces, en vez de crear situaciones negativas, pues cambiaba ese tipo de situaciones que no encajaban con el tiempo actual, y y las hacía mejores. También él hablaba sobre dos conceptos en la lectura, el concepto del laberinto y de la torre de Babel. Entonces, el concepto del laberinto, por lo que pues llegué a entender, era que dice que vivimos en un laberinto del cual no vamos a poder salir, ya que pues la arquitectura está constantemente cambiando, gracias a que la sociedad y las circunstancias y el tiempo cambian. Entonces la arquitectura se adapta y tiene que cambiar con respecto a lo que tiene a su alrededor. Y el concepto de la Torre de Babel dice que es este concepto el que cambió que la arquitectura dominara, que fuera como dominara y controladora, porque dice que siempre y cuando un diseño no sea universal, entonces no podrá ser dominante de los demás, así como la historia de la Torre de Babel. Después dice que la arquitectura debe pues seguir las necesidades de sus habitantes. Esta no puede existir sin el pensamiento previo de ser creada gracias a una necesidad. Pues en la lectura dice que habla sobre una escuela de filosofía en la cual pues dice que todavía no existe la arquitectura, pero ya esto se refiere a que no existe la arquitectura porque no existe todavía los alumnos que vayan a estudiar ahí. Entonces a eso se refiere a que primero tiene que existir los habitantes para que después puedan existir las construcciones y después pueda existir la arquitectura. Y por último, este es mi cuadro comparativo. Eh, pues como ya lo expliqué, es como la síntesis de todo lo que se puede explicar. La axiología, la ontología y la teología. Pues en la axiología pues es un filósofo, entonces pues no tiene arquitectura ni obra propia,
pero pues sí basa su pensamiento mucho sobre la arquitectura y tiene como un pensamiento muy crítico acerca de ella. En la ontología, pues, ¿qué es la arquitectura? Su pensamiento es que es un sistema el cual crea caminos para poder así crear cosas que no existían antes. Y pues esto va muy de la mano con la teología. La teleología, que pues él piensa que es para construir cosas, en este caso que son pues edificios. Y también como que él piensa que la arquitectura existe como para poder mejorar lo que se hizo mal en el pasado. Gracias.